Uno de los temas más controvertidos es el consumo de medicamentos con y sin receta. Por un lado, suele haber extremistas que consumen estos medicamentos pensando que apenas tienen efectos secundarios y que por algo los recetan y venden, automedicándose al menor síntoma. Y por otro lado, hay otros extremistas donde opinan que los medicamentos son todos peligrosos y algo a evitar a toda costa, dada su lista interminable de efectos secundarios. Y como siempre, hay que hablar de contexto y de sentido común. Y creo que es importante que conozcamos los pros y los contras de ciertas prescripciones médicas y farmacéuticas. Y para ello tenemos el placer de contar con Marta Mármol, una farmacéutica y nutricionista clínica con amplia experiencia. Muy bienvenida, Marta. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti, Claudia, por invitarme. Bueno, pues vamos, como decíamos antes, creo que nos vamos a buscar enemigos de todos los bandos extremistas, pero creo que a lo mejor en el término medio está la virtud y sobre todo que creo que es importante que conozcamos porque son temas que casi todo el mundo, iba a decir sabe, no sabe, sino opina, y creo que a veces falta información de fisiología, de bioquímica, sobre todo de conceptos farmacéuticos. Así que te voy a ir preguntando sobre temáticas y medicamentos para que nos vayas comentando pros, contras y sobre todo en qué contexto tiene más sentido utilizar y en qué momentos podrían no ser tan adecuados, incluso peligrosos. Y para empezar, yo creo que, vamos, los medicamentos reyes o los más consumidos o de los más consumidos son los famosos AINES, que son los antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Que aquí podemos englobar, corrígeme, pues ibuprofenos, aspirinas, naproxenos, que se Justo. comercializan, pues me viene a la cabeza, no sé, Nolotil, Enantium, El Voltaren. nolotil no, el nolotil no es AINE, pero Ah, bueno. Ujú. se utiliza como antiinflamatorio, imagino yo, ¿no? Como Enantium, analgésico, el Vol nolotil, pero los AINES son, pues vale. lo que has dicho antes, ¿no? El ibuprofeno, Ibuprofeno, la aspirina, aspirina, el naproxeno. naproxeno. Exacto. Vale. Entonces, vamos por partes. La mayor parte de la población se levanta un día, le duele cualquier cosa, o incluso yo tengo compañeros de la grupeta de entrenamiento que para prevenir un dolor entrenando, tengo alumnas en el instituto que antes de hacer educación física, no es que me ha dicho mi madre, porque es enfermera, porque es médica, porque es farmacéutica, y me ha dicho que me tome esto para que no tenga agujetas en educación física. Explícanos, antes de entrar en aspectos de medicación, por qué la inflamación per se en sí misma, estos medicamentos actúan, pero ¿cuándo deberíamos utilizar un ibuprofeno, una aspirina o un naproxeno o cualquiera de los otros para evitar esta inflamación? ¿Y cuándo no habría que hacerlo? Vale. Bueno, como has dicho, los AINES son los antiinflamatorios no esteroideos. Vamos, lo que van a hacer es cortar ese proceso inflamatorio. La inflamación es buena, ¿vale? O sea, es verdad que la inflamación crónica de bajo grado a la que estamos expuestos de forma continua es la que es mala. Y por eso estamos todo el rato hablando de cosas antiinflamatorias, estilo de vida antiinflamatorio, dieta antiinflamatoria. Entonces, yo creo que se nos está quedando ahí como que esa inflamación es mala. Pero una inflamación aguda, de forma puntual, es simplemente esa señal de alarma del cuerpo de que algo está ocurriendo. O sea, siempre que hay un daño, sea en un tejido, pues cuando nos hacemos un esguince, que de repente pues hay una inflamación, hay un daño y se generan pues unas situaciones de alarma, o sea, una cascada inflamatoria de sustancias que empiezan a aumentar para señalizar al cuerpo de que ha habido un daño y que hay que repararlo. Entonces, esa inflamación aguda y de forma puntual es buena. Y pues esa cascada que te he contado que empieza a desarrollarse pues diferentes prostaglandinas, interleuquinas, bueno, sustancias en el cuerpo que van mandando señales para que lleguen otras al tiempo a resolver esa inflamación y a reparar ese daño en el tejido. Sea donde sea una inflamación en el esguince, que yo siempre lo pongo de ejemplo Mm. porque lo vemos muy claro, pero puede ser en cualquier tejido. Lo que hacen los antiinflamatorios es cortar esta cadena inflamatoria, es decir, cortan la fabricación de prostaglandinas, de tromboxanos, de diferentes sustancias que están también produciendo dolor, pero que es que ese dolor es parte de la señalización a nosotros de, oye, para, que algo está ocurriendo. Entonces estamos cortando esa cascada, por lo tanto, cortamos la inflamación, que a corto plazo, oye, pues ni tan mal, ¿no? Porque de repente se te quita el dolor, incluso se te puede bajar esa inflamación física en el esguince que estábamos poniendo de ejemplo, pero no estamos llegando a resolver ese daño en el tejido. Entonces, ahí es donde está el problema del uso de
como resolutorios de inflamación de este tipo de antiinflamatorios, que estamos cortando la inflamación, no resolviéndola. Si encima lo usamos de forma continua ante un daño concreto, pues por ejemplo, migrañas, gente que tiene migrañas crónicas o dolores de cabeza simplemente, y cada vez que tengo un dolor de cabeza me lo tomo. No estamos nunca resolviendo esa inflamación. O con algo muy común, el dolor menstrual, que es cada mes, la gente que tiene dolor menstrual y utiliza este tipo de antiinflamatorios de forma continua. Ahí es donde viene el problema. Y luego, si quieres, hablamos de todos los efectos que pueden tener. O sea, vamos a hablar sobre todo del mal uso en cuanto a esa antiinflamación, ¿no? Que no nos está resolviendo todo lo que queremos. No sé qué te iba a decir, pero Bueno, bueno, ya me he ido. no, pero a ver, si hemos entendido este proceso fisiológico, que todavía hay mucha gente que creo que no lo termina de entender. Esta mañana he salido con unos amigachos con la bici y uno le dolía todo, ¿no? Al volver ya estaba el pobre hecho polvo, decía, nada más llegar me voy a tomar un ibuprofeno que me duele. Entonces, era una manera de explicarle, digo, mira, precisamente luego voy a entrevistar a una farmacéutica que quiero que escuche la entrevista porque si ahora llegas y te tomas un antiinflamatorio y te tomas un analgésico, esa cascada de inflamación natural que tu cuerpo va a realizar es lo que te va a generar incluso luego una mejor recuperación y una adaptación y que mejores en ese entrenamiento. Pero si nada más terminar de entrenar, te pones las piernas en hielo siempre, te tomas un antiinflamatorio, un analgésico, estás quitando esos procesos que a priori son incómodos, ¿no? Desde fuera, pero precisamente eso es lo que nos va a mejorar. ¿Por ahí van los tiros, Marta? Totalmente. De hecho, es que los futbolistas, cuando tienen una lesión, hacen reposo, aguantan y pocas veces se deben tomar, o sea, lo recomendado por médicos así más deportivos a alta, bueno, pues eso, futbolistas, o sea, profesionales, no mandan ibuprofenos, ¿no? Porque lo que queremos es esa resolución para que ese daño se repare del todo. ¿Cuándo tomarlo? Hombre, pues evidentemente, si tu amigo después de ir con la bici esta mañana necesita, sí o sí, Claro. yo que sé, es camarero y va a estar toda la tarde de pie, pues a lo mejor no le va a quedar otra, porque si no, no va a aguantar. Pero lo ideal, en un mundo ideal en el que, oye, somos capaces de aguantar ese dolor, y ya no solo no tomarlo para poder resolver esa inflamación, sino asegurarnos que estamos con toda la alimentación aportando todos los nutrientes necesarios para que esa cascada tenga una resolución adecuada. ¿Vale? Que por ejemplo aquí podemos meternos en omega 3. El omega 3 es un ácido graso esencial, es decir, necesitamos consumirlo con la alimentación o con la suplementación, que nos va a ayudar a resolver esta inflamación. Y muchas veces estamos en esta rueda no solo por tomar ibuprofenos, sino porque nuestro cuerpo no está siendo capaz de resolver del todo esa cascada inflamatoria y estamos quedándonos en lo que decía antes, ¿no? En esta inflamación de bajo grado, que es esa inflamación constante que está ahí siliente, como que no, ni mucho, ni, o sea, no es un dolor, pero está ahí, y esta inflamación está detrás de toda patología a día de hoy. Claro, es verdad que a lo mejor mucha gente le viene a la cabeza imágenes de deportistas de alto rendimiento que conforme tienen cualquier tipo de golpe, inflamación, lesión, enseguida le aplican hielo, pero creo que es necesario matizar que ellos no quieren una recuperación, una adaptación completa. Ellos lo que quieren es jugar al día siguiente, entrenar al día siguiente. Claro. Entonces, claro, si necesitas esa inmediatez, ponte hielo, tómate muchísimos antiinflamatorios, que ahora incluso luego hablaremos de los esteroideos, porque el dolor va a desaparecer y como tú has dicho, ¿no? Si fuera camarero, fueras a trabajar, se quita el dolor y dices, ostras, puedo trabajar, puedo rendir. Sí, estás solucionando la papeleta hoy, si era la urgencia, pero a medio y largo plazo, fisiológicamente, estás retrocediendo respecto a salud y a esa adaptación, ¿verdad? Sí, y por eso yo entiendo perfectamente, con el ejemplo que he puesto antes de dolores de cabeza o de dolor menstrual, que la gente los tome, porque que yo venga ahora y te diga lo malo que es, no te va a hacer para retomarlos, pero sí que nos tiene que ser un indicativo de ponernos manos a la obra, a la obra para saber qué está detrás, ¿no? Para ir un poco al origen y a intentar solucionarlo desde el origen, porque de forma puntual yo sigo entendiendo que alguien se tome un ibuprofeno en el momento de una migraña, mira, es insoportable. Pero a lo mejor hay que investigar qué está detrás de esa migraña y qué se puede hacer, ¿no? Claro, lo primero que se me ha ocurrido respecto a eso es el oyente y la oyente que tenga migrañas y que tenga un dolor muy agudo, muy, muy fuerte en el ciclo menstrual, va a decir, vale,
me puedes decir ahora los efectos secundarios de los AINES, pero tú no sabes la migraña que yo tengo o tú no Claro, sabes claro. el dolor de ciclo menstrual que tengo. Entonces, podemos entender con tus explicaciones que si te duele muchísimo de manera aguda, pues para poder sobrevivir, ¿no? Consume este tipo de medicamentos, pero no te quedes ahí, no estás resolviendo el problema, estás apagando Exacto. la alarma, ¿no? Es la sirena, la estás silenciando, pero vete a un médico, vete a un profesional y que te diga por qué esas migrañas te generan tantísimo dolor o por qué tu ciclo menstrual, que a lo mejor tienes una endometriosis o cualquier otra Sí. patología, ¿no? O situación o O contexto una inflamación, no hace falta. Sí. o una inflamación Sí. que estás silenciando o estás enmascarando con el consumo de un antiinflamatorio. Sí, y además yo creo que este mensaje lo podemos transmitir de cualquier medicamento que hablemos, casi en general, casi todos van tapando síntomas más que resolviendo problema. Hay algunos que sí, que van al origen del problema y lo tratan, pero la mayoría de los medicamentos que más se usan, lo que estamos haciendo es cubrir el síntoma y no estamos yendo al origen del problema de la raíz. Respecto a esto que estabas comentando, que has comentado por encima del omega 6, omega 3, también crees como farmacéutica y nutricionista clínica que, por ejemplo, es obvio que en la dieta hoy en día consumimos muchísimo omega 6 y encima de muchas veces de una calidad mala, ¿no? De ultraprocesados y demás, y consumimos muy poquito omega 3. Entonces, yo creo que tenemos dos problemas. El omega 6 es proinflamatorio, que es necesario, que hay gente que dice, ostras, no hay que comer nada omega 6. No, a ver, la inflamación necesaria es lo que has comentado, ¿no? Un esguince, si se inflama, llegan prostaglandinas, llegan interleuquinas, es muy buena esa inflamación, llega sangre, llegan plaquetas, pero comemos mucho omega 6 y encima de mala calidad y poco omega 3, y como comemos poco, también obviamente tampoco es de muy buena calidad. ¿Crees que interviniendo nutricionalmente, comiendo menos omega 6 de la quitando los omega 6 o reduciendo los ultraprocesados, que los omega 6 sean de comida natural como frutos secos, por ejemplo, y aumentando el omega 3, por ejemplo, el pescado azul, ¿crees que, no vamos a dar recetas mágicas, pero gran parte de la población ya podría mejorar estos síntomas Sí. de inflamación? Sí, o sea, no solo con eso es un dato más a tener en cuenta en todo lo que se considera un estilo de vida antiinflamatorio, pero sí, vamos, en consulta yo lo hago, voy a decir mi día a día prácticamente. Sí, sí, Vale. sí, totalmente. Vale. Pues ya hemos quitado un poquito ultraprocesados, ya hemos metido un poquito de boquerones y caballa. Y ahora, para la gente que aún así diga, bueno, pero es que para mí es más cómodo en el momento que me duele, que me molesta, vamos, que tengo cualquier mínimo síntoma, consumir estos antiinflamatorios no esteroideos, estos AINES. Entonces, ¿qué le podría decir a estas personas? ¿Cuáles son los riesgos de tomar estos AINES como ibuprofeno o aspirina de forma regular? Porque repetimos, tomarlo de forma aguda, puntual, alguna vez, pues yo creo que es su uso, pero hay mucha gente que no se da cuenta y abusa. Bueno, otra pregunta te hago dentro de esta. ¿Para ti cuándo sería un uso y cuándo sería un sobreuso o un abuso de esta toma de medicamentos? Vale, voy a empezar por la última y luego te explico todo el mecanismo. Vale. Para mí un uso sería en un proceso agudo de, pues, momento puntual, incluso aunque sea varios días constante, pues un accidente, una rotura, un momento inflamatorio en el que la inflamación se nos está yendo, no estamos siendo capaces de controlarla, ahí es un buen uso, teniendo en cuenta pues todas las consecuencias que ahora vamos a ver, teniéndolas en cuenta sobre todo por valorarlas y estar pendientes de que no nos ocurran. Y para mí un abuso, aunque es más puntual, pero algo repetido en el tiempo, de que cada vez que me duele la cabeza me lo tomo, cada vez que me duele un poquito la pierna me lo tomo, para mí eso, aunque es más puntual, es un mal uso. O sea, prefiero que sea, pues eso, 15 días porque me acabo de romper la pierna. Bueno, pues es algo puntual, pero el uso goteado continuo y muy metido en nuestro día a día, a mí me pasa cada vez que me duele la cabeza y lo digo en alto, ay, me duele un poco la cabeza. Ay, pues tómate algo, cuanto antes. Y yo, pero espera, me duele la cabeza, pero no me duele, o cuando la regla, ¿no? Que me molesta, a mí no me llega a doler, pero estoy molesta. Y lo digo, ay, pues tómate algo, rápidamente, es como, no, a ver, cuidado, que me molesta, pero no estoy para tomarme algo, o incluso si puedo descansar esta tarde, no es necesario que me tome algo. Y luego voy a hablarte de las consecuencias, ¿vale? Los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, lo que hacen, o sea, su mecanismo de acción es inhibir una enzima, la enzima COX, la ciclooxigenasa. De esta, que es la encargada de
lo que hemos hecho antes de generar prostaglandinas, tromboxanos. Entonces lo que hace es eso, cortar esa cascada inflamatoria. Pero lo que ocurre es que en la COX hay dos tipos, la 1 y la 2. La 2 suele estar más pues, encargada de esta inflamación. Pero la 1 está en tejidos, sobre todo en el tejido gástrico, o sea, en la mucosa gástrica, también a nivel renal, a nivel plaquetario. Entonces, cuando inhibimos esta ciclooxigenasa, también estamos inhibiendo, estamos actuando sobre la mucosa gástrica. Por eso hay muchísimos problemas gastrointestinales con el abuso de ibuprofeno, por ejemplo, ¿no? O sea, úlceras gástricas, es decir, que la mucosa, esta capa de moco que nos protege el estómago, se va dañando, entonces nos puede producir úlceras, gastritis, hemorragias digestivas, por supuesto, y luego también a nivel renal puede producir problemas renales. Claro, esto es a largo plazo, ¿vale? Hipertensión, bueno, pues hipertensión es muy típico con el ibuprofeno, o sea, hay que tener cuidado porque sube la tensión. Eso es lo más característico, ¿no? Los problemas gástricos es lo más común. De hecho, yo me dedico sobre todo a problemas gastrointestinales y trato mucha gastritis. Y muchas veces vienen y te lo cuentan de abusé mucho de ibuprofeno durante un tiempo, estuve con un dolor lumbar no sé cuánto tiempo y estuve con Enantium 2 años, cosas así, que te cuentan y dicen, vale, pues evidentemente viene de ahí la gastritis. Sí, pero es que muchos lo que me cuentan es que no sabían que les producía dolor en el estómago. Entonces, yo creo que es importante que los profesionales informemos de los beneficios y de los problemas de los medicamentos, porque aunque sea muy bueno el ibuprofeno o el Enantium para tu caso particular, es importante que la persona que se lo vaya a tomar sepa los riesgos que tiene. Como todo medicamento tiene un riesgo. Y esto estás hablando de los, repito, ¿vale? Porque hay gente a lo mejor a veces se pierde, AINES, que son antiinflamatorios no esteroideos. Claro, porque también hay antiinflamatorios esteroideos, ¿no? Que serían corticosteroides. ¿Qué diferencia para si hay gente que no sabe nada de este tema? ¿Cómo se lo puedes explicar? ¿Cuál sería una diferencia? ¿O cuál es la importancia de saber diferenciar entre algo que no es esteroideo, un antiinflamatorio no esteroideo, de unos corticosteroides? Es que te los explican a nivel químico que creo que no va a ser nada Pues didáctico. a nivel práctico, ¿qué beneficios tendría una persona que le apliquen unos corticoides y qué efectos secundarios podría tener si sigue? Porque voy a poner otro ejemplo un poquito extremo, ¿no? Pues ¿Vale? estoy seguro que hay gente que tiene conocidos, tienes amigos, pues que por ciertas patologías, ciertas circunstancias, tiene que recurrir a corticoides, pues cada, entre comillas, poco tiempo, y no entiendo que eso tiene un problema. No, yo es que cuando me pongo malo, pues voy, me pincha, me ponen corticoides y ya está. No, pero yo tranquilo, porque lo tengo controlado. Y dices, bueno, a ver, si te lo han puesto una vez, obviamente, porque era algo grave, urgente, perfecto, pero Claro. no puedes resolver lo que tú has dicho antes, ¿no? No puedes resolver cada vez que tengas esa situación con corticoides, porque ahora Marta te va a explicar qué te va a pasar a medio o largo plazo si te aplican estos corticoides, sobre todo de manera continuada y regular. Vale, los corticoides son otros antiinflamatorios, además muy potentes y muy buenos antiinflamatorios. De nuevo estamos cortando esta cadena inflamatoria. Por otro lado, en vez de inhibir la COX, estamos inhibiendo otra enzima, pero tiene muchas consecuencias. Lo que tú dices de abusar, yo lo veo mucho en corticoides en crema. O sea, cualquier reacción en la piel se trata con corticoides. De hecho, siempre pienso que no sería dermatóloga en la vida porque es que sería todo mandar corticoides. Es como la solución a todo. Pero luego sí que, por ejemplo, los corticoides son muy útiles en un brote de cualquier reacción, de cualquier enfermedad autoinmune. En un brote, el uso de corticoides va a cortar esa reacción desmesurada del sistema inmune y nos va a venir genial, ¿no? En una reacción alérgica, un uso de corticoides nos va a cortar de forma brusca y beneficiosa esa reacción inflamatoria, que en esos casos, cuanto antes lo cortemos, mejor. Y el uso prolongado sí que tiene muchas consecuencias, porque al final estamos suprimiendo el eje hipotálamo-hipófisis adrenal, con todas las consecuencias que tiene, inhibimos la producción de cortisol, a largo plazo está muy relacionado con osteoporosis, o sea, con daño en los huesos. Además es algo que te enteras cuando ya es tarde, normalmente, ya con alguna rotura o algo así. Con suerte, con alguna densitometría previa, si estás en época de hacerte densitometrías,
te das cuenta. Luego puede cursar también con problemas de diabetes, ¿vale? De problemas de glucemia. Bueno, con un montón de cosas. A la larga, un síndrome de Cushing, que esto ya es algo más grave, que ya es la inhibición, la producción, o sea, que no se genera para nada cortisol, pero esto ya es niveles. Pero luego es que cualquier cosa, es que hay muchos efectos secundarios del uso de corticoides a largo plazo. Pero sobre todo yo creo que los más característicos son esos, problemas de glucemia y osteoporosis. Uh-huh. Bueno, pues habrá mucha gente que dirá, bueno, pues yo corticoides, gracias a Dios, no me están aplicando, no lo necesito. Y yo, pues a veces lo que hago es alternar, ¿no? Estos antiinflamatorios, este ibuprofeno con paracetamol, porque el paracetamol es más suave y el paracetamol, bueno, pues lo uso mucho para dolores o para fiebre. Y es verdad que el ibuprofeno he leído, he escuchado que tiene ciertas contraindicaciones, pero el paracetamol no. Cuéntanos en qué caso tiene sentido utilizar paracetamol antes que ibuprofeno, ¿vale? Porque ¿Vale? todavía creo que hay gente que a lo mejor sigue confundiéndolos. ¿Vale? Y por qué también sería peligroso un sobreuso de una sobreingesta de paracetamol. Vale, la gran diferencia es que el paracetamol es un analgésico, es decir, nos quita el dolor, y antipirético, es decir, nos baja la fiebre, ¿vale? Y tiene un poquito de acción antiinflamatoria, pero no es su función. Y el ibuprofeno es un antiinflamatorio y también es analgésico y también antipirético, ¿vale? Entonces, la gran diferencia es que cuando hay una inflamación vamos a usar un ibuprofeno, cuando queremos cortar una inflamación, y cuando tenemos fiebre o dolor podemos usar un paracetamol. O sea, aquí es la gran diferencia y sobre todo el paracetamol lo vamos a usar más cuando hay fiebre, por así decirlo. Yo creo, nada más que es verdad que en personas mayores se suele usar mucho más el paracetamol y por eso, porque os acordáis que el ibuprofeno he dicho que era que producía hipertensión, entonces ante problemas de tensión a las personas mayores se les da paracetamol, como churros, porque esto es como si fuese inocuo totalmente y para nada. Entonces, ¿cuándo usar por un paracetamol? Si hablamos de fiebre, ¿cuándo cortar la fiebre? Cuando sea una fiebre muy, muy alta. La fiebre es una reacción del sistema inmune que, lo mismo que hemos dicho antes, genera de repente una cascada, nos sube la temperatura y esa fiebre nos va a ayudar a resolver una infección, una posible infección. O sea, si tenemos un virus, por ejemplo, nuestro sistema inmune se pone en marcha para atacar ese virus. Entonces, no, igual que con la inflamación estamos en lo mismo, no sería interesante cortar esta reacción del sistema inmune. Yo quiero que mi sistema inmune resuelva. Ahora, si esa fiebre se nos va, es muy alta, incluso puede llegar a ser algo, pues evidentemente hay que bajar esa fiebre, ¿vale? Entonces, para eso sería interesante usar el paracetamol. Consecuencias, por supuesto que tiene, ¿vale? O sea, a nivel hepático es tóxico, o sea, se va acumulando toxicidad y hay que tener cuidado con las dosis tomadas. Yo trabajaba en farmacia antes y cuando la receta electrónica venían pacientes que tenían el paracetamol y el Efferalgan, que es una marca de paracetamol, y se tomaban los dos. Los tenían duplicados y yo decía, madre mía, es que no me acuerdo muy bien, pero creo que eran 14 gramos, me suena, esto me lo estoy inventando un poco, o sea, estoy como recordándolo, creo que era como una dosis que podía ser mortal. Y lo tenemos en casa, o sea, que no es Claro. tan... O sea, 14 pastillas, en las cajas vienen 30, o sea, con media caja, o sea, es un peligro, me refiero que no son caramelos, que tenemos que tenerlo en cuenta. Y luego, sobre todo, son efectos a nivel hepáticos. A nivel renal también puede producir algo de problemas, pero sobre todo hepáticos. Como comentabas, ¿no? Es decir, tanto la inflamación como la fiebre, claro, es que a veces vámonos a los dos extremismos, ¿vale? Es decir, hay gente que al mínimo grado de inflamación piensa que es un error del cuerpo. No, es que eso está inflamado, es que me he pillado el dedo tal, pero si te duele, no. Pero me bebo un ibuprofeno, me bebo un antiinflamatorio. Bueno, si la inflamación tiene un papel, o sea, el cuerpo no es tonto, igual que con la fiebre. No, es que mi hijo, es que yo tengo unas décimas, me voy a tomar, pero si estás bien, si encima estás hablando perfectamente, si puedes ir a trabajar, o sea, no tienes por qué. Ahora, vámonos al otro extremismo.
hay gente que odia la medicación, todo lo que sea que venga de una farmacia piensa que es la muerte encapsulada Sí, y les sacan la muela y tiene la boca con sangre y con infección y no me tomo un antibiótico, ahora que hablaremos de ellos. No me tomo el ibuprofeno que he escuchado que te fastidia los riñones, no me tomo, o tiene fiebre alta, no me tomo nada. Claro, si el extremo de antes era malo, esto también puede ser malo, como dices, porque la fiebre muy alta total. puede ser incluso mortal y una Sí, sí, inflamación muy sí. elevada también te puede incapacitar. Es que en realidad no me había dado cuenta nunca porque nunca me había hablado así de seguido, pero es que es lo mismo. O sea, estamos Mm, con inflamación y fiebre y en realidad mm, es lo mismo. Es no cortes la cascada siempre que seas capaz de resolverla y córtala cuando se nos esté yendo un poco de madre. O sea, si tienes 40 de fiebre y estás convulsionando, evidentemente mm, esa fiebre hay que bajarla, mm, ¿no? Y luego también un error que no es error directo del medicamento, sino que muchas veces cuando tenemos fiebre estamos todo el rato bajándola pues con un paracetamol y esa fiebre nos puede estar enmascarando algo. O claro. sea, a lo mejor tenemos una infección Mm, que hay que atender más allá de unas pequeñas décimas por un mm, virus, mm. ¿no? Como por un catarrillo. Y muchas veces pues nos pasamos el día bajando o cortando esta reacción del sistema inmune y estamos ahí perpetuando una infección. Vamos a complejizar todo un poquito más, si cabe. Lo digo porque a veces tengo conversaciones sobre estos temas precisamente con un amigacho que es médico y me dice, Claudio, guapo, vente un día tú y a unos padres que vengan porque su hijo tiene décimas, dile que no le pongan nada o que no le den nada. Y hay Ya, gente que hasta que no le prescribo que le den un ibuprofeno, un paracetamol a su hijo, no se van de la consulta, incluso se ofenden si les sí, digo que nada, que transcurra la fiebre con normalidad porque el niño o la niña está bien y que sea sintomático. Es decir, que si ven que el niño o la niña empieza a estar mal, a estar muy pachucho y demás, pues que le den este tipo de medicación, pero que aunque tenga la fiebre alta, si él está bien, está jugando y tiene hambre, o sea, que no tiene síntomas de estar pachucho, que sigan. Y que tiene incluso problemas que hay padres que le dicen que al revés, que cuanto más recetas le den, como que más mejor. contentos salen de la consulta. ¿Eso también lo has vivido? ¿Tú crees que también existe eso? Sí, bueno, por supuesto. Justo con los niños y la fiebre, sí que es verdad que los niños tienen una sensibilidad a la fiebre menor que un adulto, eso es verdad. Pero esto mismo que me cuentas pasa con los antibióticos en pediatría. De hecho, es que hace unos años salió un estudio de el porcentaje, que no me acuerdo, pero altísimo, de antibiótico que le daban los pediatras por presión de los padres. Entonces, aquí, ¿qué se puede hacer? Es que yo entiendo perfectamente a tu amiga porque es que no puedes hacer mucho. Yo ahí educaría a los padres el ratito que tengas, que tampoco tienen mucho, decir, mira, esto es lo que yo haría, esto y esto, pero yo te lo prescribo y ahí anda, o sea, ya verás tú. Mm, Pero evidentemente, sí, sí. Y esto es de la cultura que tenemos de qué me das, qué me tomo para, ¿no? ¿Qué me tomo para no sé qué? Y piensa que la atención de un profesional es buena dependiendo de la cantidad de cosas que te hayan mandado. mm. Esto parte en parte del tiempo que tenemos para... Claro, yo en consulta, como mi consulta es privada, tengo Claro. tiempo, dedico, entonces ahí puedo. Pero yo entiendo perfectamente que los médicos en general que tienen muy poco tiempo, ni tienen tiempo de educar, ni muchas veces el paciente es receptivo a ser educado, ¿no? Porque yo al final, pues mira, tengo la suerte que el paciente que viene a mi consulta sabe dónde viene, a lo que viene y viene buscando una cosa Mm, eh, concreta. Entonces viene dispuesto a escucharme, mm, a fiarse de mí, a preguntarme y muchas veces pues en otras situaciones es que no se dan esas condiciones. Entonces es verdad que yo parto con una ventaja y un sesgo que no es el paciente de calle. Que mm. yo con el paciente de calle lo veo con mis amigos. Claro. Cuando veo cosas y digo, es que ya me callo. Porque no digo nada, pero pienso, vale, es que no me haría ni caso a todo lo que le diría. Sí, has abierto el melón de los antibióticos y me gustaría que profundizáramos sobre ello ¿Vale? porque yo creo que es eh, uno de los medicamentos que más atención requiere porque creo que nos han dado vamos, una supervivencia brutal, ¿no? Junto con alcantarillado y agua potable, los antibióticos nos han vamos, subido mucho iba a decir esperanza de vida no, pero no sí supervivencia Sí. ¿no? A verdad, a muchas muertes que había por bacterias, pero claro, se ha cogido como algo
súper bueno, que salva vidas seguro, y lo que comentábamos antes, hay gente que directamente se levanta un día, le duele la garganta y se toma un antibiótico porque le había sobrado de una caja que tiene ahí en el armario, por si acaso. Entonces, vamos poco a poco. Se me ocurren muchas preguntas. A ver, ventajas de los antibióticos y primeros problemas que se te ocurren de automedicarse con antibióticos, Marta. Vale, ventajas la que has dicho, ¿no? Los antibióticos nos han salvado muchísimas vidas porque hemos sido capaces de matar algunas bacterias que nos están generando infecciones mortales. Y eso es indiscutible y eso, vamos, ha mejorado, yo creo que calidad y esperanza de vida seguro. Entonces, eso creo que no se puede dudar. Vamos, y quien te lo dude es que no tiene ni idea. O sea, eso es un hecho. ¿Qué pasa? Que como son tan buenos y se han usado mucho, se han usado de más. Y ya desde hace años estamos viendo cómo hay resistencia a antibióticos. ¿Esto qué quiere decir? Que las bacterias se han generado, o sea, son resistentes. El antibiótico ya no hace efecto. Y esto no es un problema de que tú, Claudio, te tomes un antibiótico y tú te generes una resistencia y tú dentro de unos años no tengas antibióticos con los que tratarte, porque sería un problema tuyo y, bueno, desde la individualidad nos podría dar un poco igual socialmente. Claro. Pero no, es que cuando estamos, quien usa antibióticos cuando no son necesarios o sin terminar los ciclos antibióticos, porque los antibióticos tienen un tiempo de toma, como todo medicamento, pero los antibióticos en concreto tienen pues su ciclo y se toman 7 días, 3 días, 7 días, 10 días, lo que sea, o sea, la pauta que te pongan con un sentido. Y esto es porque es el tiempo necesario que tiene como el ciclo de esa bacteria, por así decirlo, para que sea efectivo. Si solo hacemos una primera parte que tú ya no tienes síntomas, contado un poco mal, pero para que se entienda, lo que estamos haciendo es matar parte de esas bacterias, pero hay otra parte que se va a quedar ahí como resistencia y que al no seguir con el antibiótico van a mantenerse. Y lo que han hecho ha sido como una defensa a ese antibiótico. Por lo tanto, la siguiente vez que vayamos con ese antibiótico, seguramente esas bacterias han generado una respuesta que les hace resistentes. Y esto es algo que se va transmitiendo, ese tipo de bacterias se van transmitiendo a través del agua, a través del aire, a través de, pues, que vivimos en sociedad. Y lo que vamos haciendo es que cada vez tengamos más resistencia a antibióticos. De hecho, ya se han visto las primeras muertes por gente con infecciones que no existen antibióticos útiles para esas bacterias. A ver, déjame que explique esto otra vez, a ver si me has visto bueno, porque me parece, realmente era el tema principal por el que te quería traer para que lo entienda la gente, porque llevo varias anécdotas hace poco con amigos respecto a esto. Digo, no os imagináis repito, el daño que le podemos hacer entre todos a toda la humanidad. Es decir, yo ahora mismo pues me recetan un antibiótico porque tengo una bacteria que me está haciendo daño. Y entonces me tomo el antibiótico y me han prescrito pues 7 días. Y yo el segundo día no tengo síntomas y digo, bueno, que puede parecer incluso lógico, ojo, pues oye, si a los 2 días ya no tengo síntomas y he escuchado a Marta Mármol que el antibiótico me puede fastidiar la microbiota y las digestiones y demás, pues mira, ¿sabes qué? Que dejo de tomarme el antibiótico. ¿Qué puede suceder? Como has comentado, Marta, pues vamos a poner un ejemplo que no es del todo cierto, pero para que nos entiendan, ¿vale? Sí. Si yo tengo 100 bacterias que me están haciendo daño, 100 unidades, para que nos entienda la gente, y me lo tomo solo 2-3 días de 7, pues a lo mejor podemos matar las más pequeñitas, las más débiles, pero se quedan pues algunas más fuertes. Si no sigo tomando este antibiótico, esas más fuertes no solo no las he matado con esas 2 o 3 días de antibióticos, sino que pueden salir reforzadas. Es como si las hubiéramos vacunado, ¿no? Le pones tal cual. Una pequeña dosis y se hacen más fuertes. Con lo cual, yo después de esa semana tengo unas bacterias muy fuertes dentro de mi cuerpo que son inmunes, que son resistentes a ese antibiótico. Si se quedaran en mí, como dice Marta, bueno, pues Claudio el día de mañana pues se muere por esta resistencia a los antibióticos y ya está. Pues no hay más podcast míos y no hay más desgracia que esa. Pero claro, yo se lo propago y eso puede llegar al resto de la población y el día que uno de ellos desarrolle estos síntomas y le apliquen este antibiótico, esa bacteria diga, no, este antibiótico a mí no me hace nada porque yo he sobrevivido gracias a él. Me he hecho fuerte, ha sido mi vacuna. Esa es más o menos la explicación, aunque lo he hecho un poquito en plan la vida es así para que me entienda la gente. Sí, no, pero es mejor así para que se entienda.
ese es el peligro real que puede... Y de hecho, está pasando que hay gente que ya es resistente a los antibióticos por esta circunstancia y el antibiótico no le hace efecto, con lo cual acabará con su vida. Totalmente. Y además, otro problema que tenemos es que no se están descubriendo antibióticos nuevos. No es algo que esté en un auge. Porque hace poco a mí me dijo una persona, bueno, pues ya se descubrirán otros. Y yo, bueno, no se están descubriendo. Y me dijo, ¿cómo que no todo el rato? Y yo, no, es que no. Es que los antibióticos hace años que no se encuentran diferentes antibióticos bien. O sea, hay antibióticos herbales, o sea, hay sustancias antibióticas, pero como tal no es algo en el que se esté aquí encontrando muchísimos tipos y nos vayan a salvar los nuevos, por así decirlo. Entonces, la resistencia a antibióticos es el mayor problema que tenemos a día de hoy con los antibióticos, sin duda. Pero que no es el único. Hay más, que tú lo has mencionado y es que cuando usamos antibiótico mal, bueno, voy a contar otro primero, que es el abuso de antibióticos. El uso de antibióticos cuando no es necesario, ¿vale? Porque que nadie deje de tomarse un antibiótico cuando es necesario por las resistencias, sino que lo haga adecuadamente con la pauta que le hayan puesto. Pero tomar los antibióticos cuando no es necesario, que se está usando mucho, y ya no solo desde una automedicación. Yo creo que hay un exceso de mandar antibióticos para cosas que no son necesarias de antibióticos. Lo que estamos haciendo es cargarnos la microbiota. La microbiota son esos microorganismos que tenemos en el intestino y que no son solo bacterias, también hay virus, hay hongos, hay protozoos y que ahí radica casi toda nuestra salud. Es decir, nuestro sistema inmune está ahí, una gran parte de la modulación de la inflamación está en la microbiota. Entonces, cuando estamos todo el rato metiendo antibiótico, estamos alterando ese equilibrio que hay en la microbiota. Y por lo tanto, estamos generando un desequilibrio y ese desequilibrio nos va a ir a generar infecciones y a no modular bien esa inflamación. Por lo tanto, ¿esto cómo lo podemos solucionar? Como he dicho antes, tomando antibiótico cuando sea necesario y cuando lo tomemos, tomar un probiótico. Es decir, tomarnos un suplemento de bacterias que van a repoblar y van a contrarrestar ese daño que hemos hecho en la microbiota, aportando parte de bacterias típicas en la microbiota, ¿no? Pues lactobacillus, bifidobacterias, que son las más numerosas. Y por ejemplo, yo veo en problemas gastrointestinales, que ahora está muy en auge, SIBO, todas estas cosas, se mandan antibióticos como si fuesen churros. Incluso los veo sin pruebas. ¿Se te hincha la tripa? Pues te mando un antibiótico. Porque no pasa nada. Y no, sí que pasa. Claro que pasa. O sea, pasa a todos los niveles. Sí, que si hay algo malo ya lo matará, pero hay que entender que mata bacterias malas y las subidas si son de ese espectro, pero mata bacterias buenas. Y lo que tú comentabas, o sea, las bacterias buenas que tenemos, no es que sean buenas o malas, es que son imprescindibles. Sin esas bacterias incluso moriríamos Sí, sí. en poco tiempo. Así que uno de los problemas que hay es lo que estabas comentando, ¿no? Y es otro de los problemas que creo que es poco a poco silente, es decir, tú porque te abuses de antibiótico, quizás no te vas a dar cuenta de la problemática a corto plazo. Incluso si tenías cualquier patología y demás, bueno, pues lo puedes ver que estar bien, pero claro, a medio y largo plazo puedes tener esas consecuencias, entre otras, estomacales, pero vamos a volver un poquito atrás, por si hay gente, vale, entonces Marta, yo cuando sé si me tengo que tomar en un resfriado, en una gripe, yo cómo sé si es de un virus, cómo sé si es de una bacteria. A ver, yo creo que siempre tenemos que decir, acude a tu médico y el médico es el que tiene que decidir, Exacto. ¿no? Si Un es antibiótico tiene que ser mandado por un médico, pero por un médico que te haga las pruebas. O sea, no por... Normalmente un resfriado y un catarro va a ser derivado de un virus, ¿vale? O sea, va a ser... Ahí es de un virus. Entonces ahí no hay que tomar antibiótico, ¿vale? Con un virus lo que tenemos que hacer es aguantar el tirón. Tratar la sintomatología si se nos va un poco de madre la fiebre como hemos hecho antes, hidratarnos muy bien, descansar, dejar al cuerpo que actúe. Ahora,
es verdad que cuando, por ejemplo, hay un virus, se nos puede generar mucha mucosidad. Y esa mucosidad sí que es foco de problemas bacterianos, de que generemos una infección. Cuando sentimos esa cantidad de moco en el pecho, eso puede ser un foco de infección y que ahí ya aparezca una infección bacteriana. Pero normalmente el catarro es un virus, ¿vale? Esa sensación de un poquito de estornudos, mocos, tal, suele ser, y ahí no hay que tomar antibiótico, ¿vale? Y luego un truco bastante claro para saber si hay infección o no es que los mocos sean verdes. Cuando los mocos son transparentes, una mucosidad normal, aunque haya mucho, es un tipo de defensa que hace el cuerpo, generar esa mucosidad. Ahí no hay un problema, ¿vale? Hay que eliminar bien ese moco y por eso se utilizan a veces mucolíticos, que son esos medicamentos, la acetilcisteína típica, que lo que hace es que ese moco sea más fluido para que lo podamos eliminar bien y no se nos quede en el pecho y sea un foco de infección, ¿vale? Pero de primeras, ante un catarro, no hay que tomar antibiótico. Si luego nos deriva en eso, mucha mucosidad verde, más fiebre, hay que ir al médico para que sea él quien determine si es una infección bacteriana y qué antibiótico tomar y cuánto tiempo. Vale, pregunta que se me ocurre de algún oyente que puede decir, vale, pues entonces has comentado que los antibióticos deberían, digamos, tienen como un espectro, ¿no? Como unas bacterias diana a las que matar. ¿Tendrían que saber hacerme un cultivo para saber qué bacteria me está dañando, para saber qué antibiótico es el que me tienen que dar? Y a mí no me hacen un cultivo. Voy y me dicen X, Z, hoy. ¿Qué respuesta le da Marta Mármol a esto? Claro, en un mundo ideal hay que hacerlo así, pero no se hace. ¿Cómo se hace? Los protocolos médicos, dependiendo del tipo de infección que sea, ya se tienen como antibiótico de elección 1, 2, 3, o sea, están como los más, porque más o menos suelen ser el mismo tipo de bacterias que genera cada tipo de infección, ¿vale? Por ejemplo, infecciones de orina, es muy común, y suelen ser dos tipos de bacterias. Hay más, pero suelen ser la E. coli y Klebsiella. Son las más comunes. Y aquí sí que a veces hacen cultivo para ver qué tipo de bacteria es, y aquí sí que a veces, cuando son de muy repetición, te hacen un antibiograma. ¿Qué es eso? No es coger un cultivo de esas bacterias y ponerles todos los antibióticos para ver si son sensibles o si son resistentes a ese antibiótico. Y ya con eso poner un tratamiento adecuado. Pero esto no se hace de primera. Sería lo ideal, porque nos ahorraríamos muchas cosas. Pero, pues, supongo que costes, tiempo, etcétera, no se hace así. Pero eso, una infección de orina que es algo muy recurrente, de gente que lo tiene, que es algo muy, pues, habitual, yo ahí sí que pediría y exigiría a mi médico que me hiciese un cultivo y un antibiograma. Hombre, ¿Vale? eso es lo que comentas, ¿no? Sería ideal para saber exactamente qué bacteria Claro. tienes para saber dónde hay que actuar, cómo hay que actuar y cuánto. Siguiendo un poquito el hilo de estas temáticas, claro, comentabas que mucha gente después de esto, bien por los ibuprofenos o por el propio paracetamol o bien por estos antibióticos, luego pueden llegar casualmente o causalmente problemas digestivos, que puede ser de distintas índoles. Aquí ya han pasado varios expertos y especialistas hablando de esto, pero para ir directamente con el tema de medicamentos. Claro, hay gente que dice, bueno, pues tengo problemas digestivos, pues me han recomendado otro de los medicamentos creo que más consumidos, tanto los inhibidores de bomba de protones, es decir, el omeprazol y las familias, o antiácidos como el Almax. ¿Qué puedes decir aquí? Porque hasta hace muy poco, bueno, yo creo que incluso a día de hoy, bueno, yo es que estoy sesgado también un poquito, ¿vale? Pero, por ejemplo, el mundo del triatlón. Yo tengo compañeros que antes de un triatlón, 2-3 días antes, un medio Ironman, una prueba larga, ya empiezan a tomar omeprazol porque es un protector estomacal y eso va a hacer pues, que luego los geles me sienten bien y que no tenga problemas digestivos. Y dices, bueno, ¿esto de dónde lo has sacado? No, me lo ha dicho mi médico. Claro, al final yo no voy a discutir, pero digo, yo tengo precisamente otra información. Claro, como se han vendido como protectores estomacales, yo entiendo que la mayor parte de la población diga, ostras, es un protector del estómago. Entonces, antes de beber alcohol, antes de ir a una boda, después de no sé qué, mientras me tomo unos cubatas o mientras voy a hacer un exceso, me tomo algo que me proteja el estómago. Parece, ¿no? Parece lógico.
pero Marta Mármol nos va a explicar estos inhibidores de bomba de protones, el omeprazol o su familia, o estos antiácidos, Almax y demás, que cuándo estaría bien utilizarlos y posibles efectos secundarios y por qué también tendríamos que tener cuidado. Bueno, yo aquí te podría hacer un podcast entero porque es que es un tema que me toca bastante. Vale, lo primero que tenemos que entender es que nuestro estómago es muy ácido. O sea, el ambiente del estómago tiene que ser de un pH en torno a 2, es decir, bastante ácido. Y para eso tenemos células productoras de ácido. Hay diferentes mecanismos, ¿vale? Una es la bomba de protones típica. Entonces ahí vamos generando ácido clorhídrico. Y luego tenemos una capa de moco que nos protege el estómago para que este ácido no nos haga daño en lo que son las paredes del estómago. Este ácido es necesario para muchas cosas. Para empezar, la digestión. O sea, al final el sistema digestivo empieza en la boca, pero el primer paso así más tal, o segundo paso por así decirlo, es el estómago. Ahí se generan este ácido que nos va a ayudar a digerir las proteínas, que va a estimular la producción y secreción de enzimas digestivas, va a ayudar a que se absorba la vitamina B12, el hierro, va a inhibir o va a proteger de que entren patógenos, porque el medio ácido hace que estos patógenos no puedan pasar, avanzar o desarrollarse. Entonces ese ácido es fundamental, ¿vale? En cuanto falla este ácido, pues todo lo que os he dicho, digestión que no se hace del todo. Entonces al intestino delgado llegan alimentos sin digerir del todo, lo que hace que no absorbamos bien nutrientes, que se desarrolle un sobrecrecimiento bacteriano porque como no hemos asimilado todos los alimentos, no se van a absorber, sino que van a ser fermentables ahí en el intestino. Vamos a generar una anemia tanto ferropénica como de vitamina B12. O sea, todo lo que os he dicho es como una cascada, evidentemente no en un día, a largo plazo. ¿Vale? Entonces, ¿por qué inhibimos el ácido? Porque en algunas situaciones, que normalmente suelen ser, pensamos que hay un exceso de ácido. Cuando tenemos sensación de acidez, de reflujo, de dolor en la boca del estómago, pensamos que lo que tenemos es un exceso de ácido en el estómago que nos está viniendo hacia arriba, ¿no? Y que nos está molestando al chocar con las paredes del esófago que no están preparadas para este ácido tan potente del estómago. ¿Cuál es la realidad? Que en la gran mayoría de los casos, que no en todos, en la gran mayoría lo que ocurre es una falta de ácido, ¿vale? Y esta falta de ácido lo que nos está haciendo es que el cardias, que es esa válvula que nos abre y nos cierra el estómago del esófago, se mantenga abierta, ¿vale? ¿Qué pasa? Que ante este síntoma lo que hacemos es inhibir más la producción de ácido. Entonces, a nivel sintomatología, que es lo que te decía antes, a nivel sintomatología va a mejorar. Porque claro, tengo menos ácido aún. Entonces, pues va a haber menos ácido que suba hacia el esófago. Pero no estamos solucionando el problema. El problema en este caso sería añadir ácido para que esa válvula se cerrase. Esto no se hace así en la medicina tradicional, por decirlo de alguna manera. No se aborda porque no se tiene en cuenta en ningún momento que pueda haber una falta de ácido. ¿Vale? Bueno, por eso te decía que es algo que me toca mucho, porque es que es algo que, bueno, pues veo continuamente. El uso de omeprazol, que lo que hace es inhibir esta producción de ácido. Luego hay otros antiácidos, que no son antiácidos, pero os he dicho que se producían de dos maneras, por la bomba de protones y también por los receptores de histamina, ¿vale? Bueno, la ranitidina, que es otro antiácido, pues es otra, la famotidina también, es otra forma de inhibir la producción de ácido, que al final es lo mismo, ¿vale? ¿Para cuándo es útil? Porque todo medicamento tiene una utilidad. ¿Para cuándo es útil? Sobre todo cuando tenemos una úlcera o un daño o una gastritis muy elevada y tenemos daño en esa capa de moco que nos protege del ácido. Imaginaos que tenemos como una heridita en la piel. Pues hombre, inhibir la producción de ácido mientras, y digo mientras, se soluciona esa mucosa, es una buena opción. Entonces, bueno, pues 15 días, un mes, mientras yo estoy dando nutrientes y solucionando ese daño en la mucosa, ese gastritis, esa úlcera, pues viene bien. Problema, que se manda de forma crónica y que además
no se manda nada para solucionar esa capa de moco, esa mucosa, para luego poderlo eliminar. Entonces la gente al final se hace dependiente porque como no estamos solucionando nada, en cuanto intentan dejar el omeprazol, vuelven a tener sintomatología de mucha acidez y reflujo. ¿Vale? Entonces, con todas las consecuencias que tiene a largo plazo. Y he hablado de consecuencias a nivel digestivo, pero es que a nivel de, por ejemplo, se relaciona mucho con demencia y con cosas así. O sea, omeprazol a largo plazo, no, por favor. Y lo mismo que decía antes, ahora una persona que nos esté escuchando que lleve tomando omeprazol 10 años, ¿se va a agobiar? No te agobies. O sea, no te preocupes, sino ocúpate, ¿no? Pues venga, vamos a ver qué se puede hacer para poder en algún futuro quitar ese omeprazol de forma correcta. No quitarlo de golpe, porque ya te digo, la sintomatología hace de repente efecto rebote. Claro, no, sí, Molesta. sí. Yo en ningún momento me gustaría que alguien que escuchara este podcast tomara una decisión de quitarse nada de Exacto. manera propia, sino que por favor acuda a su profesional y valore de ver de qué manera, si se lo puede quitar o no se lo puede, porque a lo mejor tiene una prescripción por algo grave en concreto y no tiene sentido esto, pero sí que me gustaría hacer un pequeño resumen, a ver si me das el visto bueno del ácido, porque a lo mejor hay gente Vale. que muchas veces lo entiende, pero dice, no me ha quedado del todo claro y a veces creo que explicado de una manera sencilla, aunque no sea científicamente correcta, Vale. corrígeme, ¿vale? Entonces, tenemos el ácido, no es que, repito, no es que sea ni bueno ni malo, es que es imprescindible. El pH estomacal creo recordar que debería estar entre 1 y 3, que es Sí. súper ácido. La gente puede ver que cuando vomita, ¿no? Le arde la garganta, te arde la boca. Cuando deja un niño vomita y se queda en una baldosa, o lo limpias pronto, o es corrosivo, es muy ácido. Y ese ácido hace, como tú has dicho, pues entre otras cosas, que haya una buena digestión, que se asimilen los nutrientes, etcétera. ¿Qué sucede? Que si en vez de un ácido correcto, que es en un pH entre 1 y 3, es más de 3, paradójicamente es menos ácido. O sea, cuanto más alto el número, ¿verdad? Es menos ácido. Entonces, Anda. si me voy a inventar un número, ¿vale? Al azar, si es de 4 o 5, el cardias, que es una válvula que tiene que estar cerrado, se abre. Y entonces podemos notar cómo ese ácido clorhídrico sube hacia el esófago, ¿no? Garganta, para que nos entienda la gente. Y claro, tú notas pues ese reflujo, que puede ser una hernia de hiato, puede ser otras cosas, pero tú notas quemazón y malestar. Entonces, pero la paradoja lo que ha dicho Marta, o sea, notas esa acidez paradójicamente porque tu ácido clorhídrico no es ácido. Si fuera ácido se quedaría abajo. Y entonces, con buen criterio, a priori, dicen, bueno, pues un antiácido, pues algo que me baje la acidez, ¿no? Un omeprazol, lo que sea. Y en ese momento te lo tomas y te alivia. Te alivia porque no notas que te quema. Pero claro, si hemos dicho que tu problema es que tu pH no era entre 1 y 3, sino en este ejemplo estúpido, pero bueno, que Sí, sí. es de 5 y te estás tomando un inhibidor de bomba de proteína y estás haciendo que sea todavía menos ácido, si el pH luego es de 5,5, vas a volver a tener ese problema y vas a tener que enmascarar esos problemas con omeprazol o cualquier de esa familia, con lo cual lo vas a tener que utilizar pues cada vez con Sí. más Frecuencia frecuencia, o... hasta que prácticamente sea casi diario, o es una cena, una boda, un bautizo, un convite, el fin de semana, si por la noche ceno pescado, si por el día me tomo no sé qué, se me repite lo otro, y al final lo que tú estás comentando, estás apagando la sirena del dolor estomacal o de la acidez o del reflujo, pero todos los problemas que hay de malabsorción, de problemas de otros nutrientes, de colesterol, de demencia, lo que comentabas, saldrá. Más o menos me das el aprobado en este resumen para que la Sí, gente lo entienda. ¿Mm? totalmente, pero me he saltado una cosa. O A sea, ver. el Mm, resumen, perfecto. Luego, bueno, decir que también hay patologías en las que a lo mejor sí que tiene sentido tenerlo, ¿eh? Por ejemplo, en la esofagitis eosinofílica, que es mm, una patología muy concreta, hay gente que es respondedora a el omeprazol, ¿vale? Por ejemplo. mm, Entonces, en estos casos, que la gente no se preocupe, simplemente, claro. ¿qué sabemos? Que no se absorbe bien la vitamina B12. Bueno, pues Mm, es algo que monitorizar y que a lo mejor hay que suplementarla de forma inyectada, claro. por ejemplo, ¿no? O el hierro, lo mismo. O sea, simplemente pues saber las consecuencias que tienen para poder fijarnos en ella. Y luego me preguntabas antes por el Almax. Mm, Hemos hablado del omeprazol, que lo que hace es inhibir la producción de ácido, y luego tenemos los que se llaman antiácidos, que son los que van a compensar esa acidez. Es decir, vamos a meter una base para que el pH se compense y suba. Y ese es el Almax. El Almax en concreto tiene un problemón, y es que tiene aluminio, ¿vale?
El aluminio es un metal pesado, tóxico, que se almacena en el cuerpo, que tiene muchas consecuencias, la demencia sobre todo. Entonces, de forma puntual, pues un día que nos tomemos un alma no nos va a pasar absolutamente nada, pero tomarlo de forma continua tiene consecuencias, aparte de todas las que hemos dicho, de la acidez del estómago. Para una cosa puntual, pues un bicarbonato nos va a hacer lo mismo, ¿no? Es una base y nos va a compensar esa acidez. Y tiene menos efectos secundarios que, por ejemplo, un almas, ¿vale? Espero que no nos denuncien aquí marcas comerciales. No, hoy desde luego, patrocinios de la industria farmacéutica no vamos a tener. Totalmente. Vale, eso me faltaba para diferenciar los inhibidores de la producción de ácido de los antiácidos, que son los que van a compensar. Y las consecuencias son las mismas. Pues estamos modificando el pH, pues ya la absorción de nutrientes y de tal, pues nos va a alterar. Y también importante, ojo, es que en este tema hay un montón de cosas. Si tenemos poco ácido en el estómago, va a ser un ambiente perfecto para que el Helicobacter pylori, que es una bacteria que crece en el estómago, que cada vez hay más, crezca, ¿vale? O sea, es como que estamos dando las condiciones adecuadas para que el Helicobacter pylori diga, mira, aquí que no hay ácido porque crece en un ambiente básico, claro, o menos ácido, mejor dicho, pueda desarrollarse y generar esa infección en el estómago. Sí, ese ácido es una primera barrera de tu sistema inmune, o sea, ayuda a matar ciertos patógenos, a ser un ambiente más ácido, ¿no? Igual que la fiebre tiene en otro sentido, al elevar la temperatura puede matar ciertos patógenos, un pH de 1, 1,5, 2, podemos entender que puede haber ciertas bacterias que puede ayudar a que no proliferen ese ambiente ácido. Pues creo que esto queda bastante claro. Otra temática que me gustaría preguntarte es que en el limbo puede quedar gente que diga, bueno, yo no son antiinflamatorios ni son antibióticos y demás, pero yo sí que suelo tener, bueno, ciertos síntomas como de alergia y me dan unos antihistamínicos, aunque no es alergia. A veces tengo pues congestión nasal y tomo o utilizo descongestionantes nasales. Y claro, en el momento que me los pongo, pues o este antihistamínico, pues noto esta mejoría o esta congestión nasal se me pasa. Pones un poquito en contexto. ¿Cuándo tendría sentido utilizarlos, ¿vale? Para evitar los dos extremismos y peligros de que a la mínima de cambio, pues se automedica, se toma su antihistamínico cuando tiene cualquier mínimo síntoma? Vale, en cuanto a antihistamínicos orales para una alergia, lo primero es saber si tenemos alergia. O sea, hacernos pruebas de alergia, que parece una tontería, pero a veces cuesta saber. Entonces, si tengo alergia al polen, a los olivos y es temporada, pues hay que tomar antihistamínicos, ¿vale? Para evitar una reacción alérgica que va a ser peor las consecuencias. Dentro de los antihistamínicos hay diferentes tipos. Están como los de primera generación, que son los más antiguos, que generan mucha somnolencia, etcétera. Entonces ahora la mayoría que se usan son los de segunda generación, que son antihistamínicos con menos efectos secundarios a nivel de esto, de fatiga, de cansancio. También es importante encontrar una dosis adecuada, porque si tú te tomas un antihistamínico pero estás todo el día por los suelos cansado, hombre, nos está inhibiendo la vida. Entonces allí hay que buscar otras alternativas, ¿vale? Pero en esos casos sí que es importante. Y lo que digo de hacer las pruebas es porque me encuentro mucha gente con sintomatología de alergia, que puede ser esa rinitis, esa congestión, pero que viene de otra cosa, ¿vale? Por ejemplo, una infección vírica latente, típico virus que tenemos de forma latente. ¿Me escuchas bien? Sí. Vale, perdón, es que he dado un botón. Vale. Típica infección de virus latente nos puede cursar con esta rinitis y a lo mejor estamos todo el rato tratando con un antihistamínico que no es necesario y volveríamos a utilizar este antihistamínico como un parche. En cambio, si tenemos una alergia, pues oye, es que no nos queda otra, ¿vale? Pero luego, los antihistamínicos, los sprays nasales que me has hablado para la congestión son corticoides. Es decir, lo que van a hacer es descongestionar, desinflamar las vías nasales que están congestionadas y nos están haciendo esa sensación de que estamos taponados. O sea, no es que haya moco, sino que hay una inflamación de las vías. ¿Qué pasa con los antihistamínicos, con los sprays nasales? Que generan muchísimo efecto rebote. Entonces, si es muy puntual y los usamos 2 días y los dejamos de usar, no pasa nada.
Pero en el momento que empezamos a usarlo de forma crónica, en cuanto no lo uses, la inflamación es mayor, muchísimo más. Y yo me encontraba en la farmacia a gente enganchada 100%, o sea, que venían a cogerlos de 3 en 3 y ya pues te decían como el alcohólico en el bar, ¿no? Lo de siempre. Dame lo de siempre porque es que... Entonces, en ese caso, ¿qué se puede hacer para intentar dejarlo? Pues de forma progresiva, con algunos sprays más naturales, de agua de mar, de cosas así que no tienen ese corticoide. Entonces, intentar intercalarlos para ir disminuyéndolos, porque hay mucha gente enganchada a sprays nasales. Sí, ¿Vale? a eso y con los antihistamínicos que has comentado antes, también hay gente que como nota a veces que le relaja, lo utiliza incluso también para dormir y para relajarse junto con melatoninas, antidepresivos. Así que vámonos a la noche, vámonos a Vale. aquellas personas que no pueden dormir bien y dicen, es que, bueno, pues me tomo este antihistamínico que total es para la alergia, que no es nada malo y me ayuda a estar más tranquilo, me ayuda a relajarme. Yo lo he visto en alumnos que se lo dan padres sin una prescripción médica, sino ellos mismos, porque el antihistamínico dice que les relaja, con lo cual no están tan hiperactivos en clase. O sea, que hay cosas que realmente a mí me da miedo lo que a veces hay detrás de esta sociedad. Melatonina para aquella persona, ya, ositos de estos de gominola de melatonina sin ninguna prescripción previa. Por no decir, pues, antidepresivos o cualquier sustancia ya fuerte para conciliar el sueño, para descansar. Iba a decir descansar mejor, que esa no es la palabra, porque luego no se descansa mejor, pero sí a lo mejor para que haya más cantidad de sueño. ¿Qué nos puedes decir respecto a los medicamentos enfocados a este sueño nocturno, Marta? Vale, el uso de antihistamínicos para esto se usa, pero vamos, es que vuelvo a decir marca comercial, lo siento, pero la dormidina es un antihistamínico. Nada más de los de primera generación, entonces como se han visto, esto pasa mucho en la industria farmacéutica, ¿no? Se usa un medicamento, luego se le encuentra que tiene otra función y a lo mejor para la que ha sido diseñado, por así decirlo, pues ya no funciona o hay alternativas mejores y entonces la dormidina es un antihistamínico que produce sueño y claro, no vas a estar dormido por el día, pues mira, se usa de noche, ¿no? Aquí como siempre viene el problema, ¿no? De forma puntual porque no estás durmiendo puede ser útil. De forma a la larga hay que ver por qué no estás durmiendo e ir a ese problema. Es que es lo que he dicho al principio, ¿no? Casi todos los medicamentos nos están tapando algo que no estamos haciendo caso. El uso de melatonina. La melatonina es una hormona que generamos y que lo que hace es como avisar al cuerpo de que llega el momento de dormir. ¿No? Por la mañana generamos serotonina, que es la que nos va a dar esa energía, nos va a mantener activos, y por la noche se genera melatonina. Esta melatonina, para que el cuerpo detecte que es hora de dormir y de noche, el cuerpo tiene que recibir unos estímulos que haga ese clic que diga, venga, generemos melatonina en la glándula pineal, ¿no? ¿Cuáles son esos estímulos? Pues sobre todo la luz es el estímulo mayor, que la luz baje, entonces que se haga de noche. ¿Qué pasa? Que estamos estimulados en casa con luz artificial continuamente. Si no es la tele, es el ordenador, el móvil, la tablet. Entonces, mucha gente no está generando esa melatonina por estos malos hábitos. Luego también el movimiento, por ejemplo, hacer deporte muy intenso a última hora. Hay gente que le va muy bien porque hay gente que dice, mira, acabo agotado y me voy a dormir. Pero lo normal es que nuestro cuerpo esté detectando ese movimiento como que es de día, porque al final, pues genéticamente venimos de hace millones de años y ese movimiento lo hacíamos de día, ¿no? No cuando caía el sol. La temperatura también, que sea un poquito más fría. Todo eso va a hacer que la melatonina se genere. Entonces, si estamos durmiendo mal, lo primero es irnos a esa higiene del sueño y a intentar cumplir todo esto. Pues no tener pantallas, descansar, cenar pronto y ligero, todo esto que nos ayude. Y si no, podemos utilizar melatonina mientras nos estamos ocupando de por qué no estamos durmiendo. El uso de melatonina a largo plazo, por supuesto, si yo estoy suministrando una hormona a mi cuerpo continuamente, mi cuerpo va a dejar de generarla. Y tiene sentido, o sea, que mi cuerpo va a decir, ¿para qué voy a estar aquí yo gastando energía en producir algo que no se está usando? Entonces, bueno, pues es que es vuelta a lo mismo, ¿no? De si no duermes, vamos a ver por qué no.
Igual que sería, podríamos extrapolar lo mismo a las personas con estreñimiento que empiezan a utilizar pues, laxantes, ¿no? Porque a lo mejor no han revisado sus hábitos y un poquito siempre se suele achacar lo mismo, ¿no? Pues quizá hay que ver importante el movimiento, importante que se hidraten bien, importante que no haya ultraprocesados, importante que no haya mucho estrés, importante que haya bastante consumo de fibra dietética, de frutas, verduras, alimentos integrales. Y si todo eso lo hacen y sigue habiendo estreñimiento, los laxantes, ¿hasta qué punto podríamos pensar o prescribir en tu caso que podrían tener una cabida y en qué momentos sería peligroso en aquellas personas o estaría contraindicado? ¿O cuánto tiempo sería, digamos, lo estimado? Vale, bueno, todo lo que has dicho es lo básico, ¿no? Lo principal que tenemos que mirar para que no haya estreñimiento a nivel dietético, no solo la fibra, cuidado, que la fibra muchas veces estreñe más. Mm. Una cantidad adecuada de fibra, bien, pero yo aquí siempre cuento lo mismo, ¿no? Si hay un atasco en la carretera lleno de coches, ¿tú solucionarías el atasco metiendo más coches? No. ¿Vale? Entonces, si el atasco es porque no hay movimiento intestinal, no metas más fibra, que eso está ahí parado. Habrá que movilizar ese intestino. Entonces, o sea, el estreñimiento es como la consecuencia final de muchas cosas. Vamos a ver qué es. A lo mejor es que no hay fibra, a lo mejor es que no hay agua, estamos deshidratados y al final el intestino lo que hace es reabsorber todo ese agua en el tubo, en el colon, y las heces se quedan muy secas, lo cual impide la evacuación correcta. Puede ser que no te muevas. Y lo que no te mueves por fuera no se mueve por dentro. Entonces, sí, esto pasa mucho en típica persona hospitalizada que se le paraliza el intestino de estar tumbada no sé cuántos días. Claro, es que el intestino necesita también movimiento para movilizarse. Entonces, una vez que hemos visto que todo esto se hace correcto, el siguiente paso sería mirar microbiota. Hay diferentes tipos de bacterias, bueno, no son bacterias en sí, son las arqueas, que generan mucho metano. El metano es un gas que ralentiza mucho el intestino. Entonces genera mucho estreñimiento. Podría haber un exceso de arqueas que nos esté generando estreñimiento, por ejemplo. Otra opción sería que hubiese una infección por cándidas, que muchas veces cursan con estreñimiento. No siempre, pero también. Después de todo esto, habría que ver si ese estreñimiento viene por que hay ganas de ir al baño, pero no lo consigues, o es que no hay señal, no hay esa señalización al cerebro de tengo ganas de ir al baño. Entonces aquí cambiaría mucho el tipo de laxante, ¿vale? Porque laxantes hay 1000 tipos que yo ahora mismo no me los sé. O sea, hay unos que lo que hacen es movilizar el intestino, hay otros que lo que hacen es atraer agua al intestino, como se utiliza un tipo de azúcar que no se absorbe, entonces lo que hace es atraer todo agua, entonces genera mucho volumen en el intestino, pero claro, eso también genera muchas veces urgencia al ir al baño, lo cual es muy incómodo. Heces muy explosivas y cosas así que, hombre, pues también hay que buscar la calidad del paciente. Entonces, de forma puntual, un laxante sí, porque es muy importante evacuar y sobre todo cuando estamos en un proceso, por ejemplo, de tratamiento intestinal, es muy importante ir movilizando todo lo que vamos generando y limpiando, pero de forma continua lo que vamos a hacer es que el cuerpo se acostumbre y que pues estamos dándole esa movilidad, estamos haciendo que el músculo del intestino pierda esa fuerza. Entonces, bueno, pues como siempre. Pero siempre hay que ir a la raíz, encontrar qué está ocurriendo y por qué. Y con eso ya podremos elegir las mejores opciones. Pero cuando tienes estreñimiento y no sabes la causa, estás perdido. O sea, no, en realidad no podemos actuar de forma correcta sin saber por qué es ese estreñimiento. Completamente de acuerdo. Y ya para finalizar, por si hay alguien que está escuchando y dice, pues mira, yo no tomo ningún tipo de medicación porque estoy sano, no me hace falta, tengo una salud de hierro, y yo lo que hago es que me tomo un multivitamínico que lleva todas las vitaminas, todos los minerales, y entonces yo estoy un plan sin fisuras. ¿Qué nos podrías decir al respecto? ¿Tendrían que mirar algo en concreto? ¿Es peligroso tomarte ciertas vitaminas o minerales sin ver tu analítica sanguínea porque quizás o sin saber qué estás tomando porque puede haber una sobreingesta de, por ejemplo, de hierro, y eso puede ser igual que déficit de hierro, puedes tener una anemia ferropénica, puedes estar por los suelos, un exceso de hierro puede ser súper mega peligroso? ¿Qué nos puede decir
de un multivitamínico que tenga muchas vitaminas y minerales así al azar, que muchos llegan y se lo compran y se lo toman todo el año? Vale, respecto a los multivitamínicos que tienen de todo, suelen tener de todo un poquito, pero de nada mucho. Entonces, para mí no suelen ser nada interesantes porque si te falta algo no va a ser Al final suficiente. son caros, ¿no? Llevan tan poco de... Claro, entonces yo siempre digo aquí que los multivitamínicos son pis caro. O sea, lo vas a eliminar. Lo ideal es saber si necesitamos un extra de algún nutriente de forma puntual y hacerlo en las cantidades adecuadas y bien pautados, ¿vale? O sea, normalmente el peligro de estos multivitamínicos no suele ser prácticamente ninguno, ¿vale? A no ser que tengamos alergia a algo así. Ya te digo, la cantidad es tan poca que es que no... difícilmente se va nadie a sobrepasar de dosis. En que, claro, pero si nos tomamos de forma suplementada algunos de estos o vitaminas o minerales de forma más puntual, sí que tenemos que tener cuidado con algunos nutrientes porque algunos acumulan, como son las vitaminas liposolubles, que son las que se solubilizan en la grasa, que son la A, la D, la E y la K, pero sinceramente hay que tomar dosis bastante altas, ¿vale? O sea, es verdad que yo no me lo tomaría de forma individual. Yo en consulta las pauto, controlo tiempos y dosis, pero es verdad que no suelen ser cosas que la gente se tome por sí solo a dosis elevadas, ¿vale? La vitamina D, que mucha gente le tiene miedo a llegar a niveles tóxicos, mira, no he visto un nivel tóxico en mi vida, o sea, es muy difícil, ¿vale? Normalmente estamos pecando de todo lo contrario. Entonces, bueno, hay que controlar niveles en una analítica, que va a ser lo que nos va a guiar en cuanto a dosis, pero es raro que sea algo problemático. En cuanto a minerales, pues el hierro, por ejemplo, lo que decías, un exceso no es nada bueno, pero el problema del hierro cuando se suministra, cuando se da, es que se da en dosis muy altas y entonces el cuerpo no las asimila. Se dan en dosis de 80 miligramos, es una barbaridad, nadie asimila eso, entonces lo que genera es al final problemas a nivel digestivo, estreñimiento o molestia a nivel estomacal, náuseas, malestar. Es mucho mejor dar dosis más bajitas y que el cuerpo las asimile. Yo aquí siempre me fijo en que las heces no sean negras. Si las heces son negras, es que estamos eliminando mucho hierro por las heces. O sea, lo ideal sería tomar una dosis en la que tú no notases nada en las heces de negro, ¿vale? Entonces, bueno, en este caso la mayoría de las cosas se van a eliminar, en un exceso se van a eliminar, ¿vale? Pero lo ideal es hacer una analítica y con eso y que un profesional te vaya guiando porque luego hay interacciones entre unos y otros, ¿no? Por ejemplo, el zinc y el cobre compiten entre ellos, por así decirlo. Es decir, si yo me pongo a dar mucho zinc durante mucho tiempo prolongado, es posible que depleccione la absorción de cobre con el tiempo. Y al revés. Entonces, si lo vamos a mantener en el tiempo porque lo necesitamos, podemos dar algo que venga zinc cobre combinado. Pero con una cantidad de zinc que viene en un multivitamínico, no vamos a tener este problema. ¿Vale? O sea, pero ni para bien ni para mal. Me refiero, ni problema ni beneficio. Ni solución. Exacto. Pues dado que este podcast no creo que lo publicite y lo promocione la industria, te quería agradecer tu sinceridad y bueno, vaya por delante que creo que ni Marta Mármol ni yo estamos demonizando ni promocionando, creo que ha quedado claro que no, demonizando tampoco porque a veces yo recibo comentarios un poco agresivos de los dos de los dos mundos extremistas, ¿no? Yo soy el primero que digo lo que he comentado al principio, que bendita medicación que hay, bendita ciencia, cómo ha avanzado, que si hoy en día tienes una apendicitis es casi una anécdota que al día siguiente de estar fuera casi sin problemas, y hace un siglo te podía costar la vida. O hay otros países que hoy en día te puede costar la vida una infección de orina, cualquier cosa, que hemos avanzado una barbaridad. Que viva este avance, pero y viva la industria farmacéutica en ese sentido, que nos ha, otorgado esta tasa de supervivencia y demás, pero que hay que
ser honestos, hay que ser críticos, hay que hacer una reflexión y saber que detrás, como es lógico, hay una industria privada que también va a intentar tener unas ventas y que a veces, si no nos informamos nosotros, podemos entender que el consumo de todo lo que hemos dicho es bueno, no tiene efectos secundarios, igual que es súper bueno tomarlo cuando hay que tomarlo y me parece imprescindible, es muy malo no tomarlo cuando hay que tomarlo o es muy malo abusar cuando no hay que hacerlo. Así que por lo menos ese es el mensaje que quería dar, por eso te quería traer y me gustaría, bueno, que también imagino que corroborarás lo que he dicho y que no. Totalmente. Sí. O sea, yo creo que en la información está el poder y ni una cosa es blanca ni es negra. Normalmente hay que saber, pues, o sea, con la información decidir, ¿no? Es lo que decía antes. Yo creo que cada vez que nos tomemos un medicamento, no es que nos tengamos que leer el prospecto, porque yo entiendo que hay veces que o no lo entendemos, Claro. pero sí que hay que preguntar, hay que estar seguro y también es muy importante a la hora de tomarnos un medicamento el desde dónde nos lo tomamos. Si nos lo tomamos con miedo, ese efecto nocebo es horrible. Y el efecto placebo pues tiene sus ventajas, ¿no? Pero yo creo que eso, lo importante es saber que nos lo tomamos y tomárnoslo con precaución y no tomárnoslo como si fuese cosas inocuas. Y al revés, que también, si hubiésemos estado hablando de cosas naturales y de suplementos naturales y de medicina natural, por así decirlo, lo mismo, no son inocuos. Tienen sus consecuencias, tienen sus riesgos, hay que tener en cuenta que se toma, cómo, interacciones, tiempos, que a veces pues nos pecamos de los dos extremos en los dos mundos. Yo tengo un principio básico que es que todo aquel compuesto que afecte en tu cuerpo hacia un lado, también afectará en el otro. Si no tiene ningún efecto secundario, absolutamente nada, es que no te hará ningún efecto. Y si tiene muchos efectos positivos, tendrá muchos efectos secundarios. Al final yo creo que va una cosa con la otra, ¿no? Claro, entonces hay que valorar si te merece la pena, ¿no? Si estás en una infección, Claro. aunque tengas efectos secundarios, pues evidentemente el riesgo, o sea, el beneficio va a ser mayor al riesgo, entonces hay que tomarse ese antibiótico. Ahora, si el beneficio no va a ser mayor, hay que plantearse si merece la pena o no. Muy bien, Marta, pues si hay alguien que quiere escucharte, encontrarte o contactar contigo a nivel profesional, ¿dónde podemos encontrarte, Marta? Pues mira, me podéis encontrar en mi web, que es martamarmol.com, luego también en redes sociales como Marta Marmol Nutrición, y también tengo un podcast como tú que se llama Nutrición Imperfecta, donde sobre todo yo creo que es la plataforma donde más comparto cosas, que lo tenéis en todas las plataformas. Muy bien, pues ha sido un placer que te pases por aquí, Marta. Hasta pronto. Muchas gracias.